por las calles de LA, un libro para la raza, para la banda, ¿no? Porque curiosamente ese ha sido el público al que ha llegado este libro, ¿no? A la banda, ¿no? A la raza, a los jóvenes, adolescentes, y a toda esa gente que ha vivido en Estados Unidos, ¿no? Se han identificado pues, mucho con el libro. Este libro está dedicado a mi hermano. Mi hermano falleció hace 2 años. Y nosotros siempre, pues tú sabes que los que hemos vivido allá, siempre nos queda como la nostalgia, ¿verdad? De querer regresar, ¿verdad? Entonces, él falleció, entonces me quedó a mí como la promesa, la deuda, ¿no? De volver. Pero se nos vino lo de la pandemia y todo lo de las visas y todo esto pues se canceló, se atrasó, ¿no? Se pospuso. Entonces una de las formas de regresar, porque no lo podía hacer yo físicamente, porque no tenía la visa, ¿no? Pues fue escribiendo. Entonces me puse a escribir, me puse a recordar, incluso le preguntaba a mi mamá, oye mamá, cuando vivimos allá, que vivimos en una cochera, que no teníamos ni dónde dormir, platícame cómo fue la vida. Yo recuerdo que hacíamos esto, aquello. Yo recuerdo que mi papá se iba, porque mi papá era músico, ¿no? Se iba a Las Vegas a tocar y duraba meses y no regresaba. Entonces, todo eso yo lo empecé a escribir, ¿no? En la poesía, que es lo que a mí me gusta. Y el primer texto que escribí, me acuerdo de este libro, y que da título, bueno, que justifica el título del libro, Por las calles de LA, es un poema que se titula Tortas con French Bear. Ese poema, Tortas con French Bear, siempre en las entrevistas, cuando me piden que lo lea de este libro, empiezo con ese texto, porque fue el primero que escribí de este libro, ¿no? Y de ese texto, de ese poema de Tortas con French Bear, pues surgen los demás, ¿no? Es poesía muy confesional, muy testimonial, incluso de pronto muy intimista, ¿no? Y aunque los escritores arrancamos nuestra obra de ciertos elementos autobiográficos, lo que yo les he comentado es que lo importante, bueno, no lo digo yo, lo dicen los autores, los críticos, ¿no? Los teóricos, los demás poetas, en la poesía lo importante es que si bien esto es algo que surge de lo personal, ¿verdad? De lo individual, para que sea realmente poesía, para que el poema tenga poesía, tiene que ser universal, ¿sí? Lo subjetivo tiene que ser objetivo, porque si no, queda en una mera anécdota. Y bueno, eso pues se logra con las herramientas retóricas, ¿no? Con los recursos retóricos poéticos que uno conoce, ¿no? Con el logro de las imágenes, con el logro del discurso poético, ¿no? Manejando las palabras, acomodándolas, el ritmo, ¿no? El verso, pero sí, aunque parte de mí, de lo individual, tiene que ser universal, ¿no? Aunque es subjetivo, tiene que ser objetivo. Sí, incluso al leer las páginas nos damos cuenta cómo en momentos el lector hace suyos, ¿no? Los poemas, te trasladas al momento, al decir cuando estaban en tal lugar, en tal restaurante, y lo haces imaginar. Sí, eso pasa mucho con este libro, fíjate, los lectores se han apropiado mucho de los textos, y sobre todo porque aunque tú no hayas vivido en Estados Unidos, tienes familia que vive allá o que ha vivido y que regresa y los escuchas cómo hablan, qué comen, ¿no? Cómo se comportan, y ellos te platican de cómo es la vida allá, que es otro mundo, ¿no? Entonces, aunque tú no hayas vivido allá, tienes familiares que sí, y yo creo que la mayoría, yo creo que de 10 mexicanos, 5 o 7 hemos vivido allá o tenemos familiares allá, y por eso se han identificado pues mucho con los textos de este libro, ¿no? Sobre todo de la primera parte, que son los poemas chicanos que hablan del Spanglish, de los cholos, ¿no? De los mos, de los partidos de béisbol, del fútbol americano, de esas comidas, de esa cultura, pues. Incluso dejas una parte muy gringa, ¿no? Que es la fast food. La fast food, claro, sí, porque todos crecimos con eso, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, la raza crece con eso. O sea, tú creces comiendo, yo aprendí, incluso lo digo en uno de los textos, incluso aprendí el inglés porque tenía que aprender a decir one cheeseburger please, ¿no? Porque me daba hambre, cabrón, entonces tenía que comer, y si no hablabas, pues no comías. Entonces aprendí el inglés, ¿no? Pidiendo one cheeseburger please, o recitando a las mañanas el I pledge allegiance to my flag, ¿no? Que es el juramento, pues, a la bandera de Estados Unidos. Entonces hay una necesidad, ¿no? Y aquí está, bueno, intento pues que aquí esté
parte de eso, ¿no? Del famoso Spanglish, ¿no? O a lo mejor más Spanish que Spanglish, cuando es más español que inglés. Un elemento muy importante que encontramos en tu obra es la muerte. Sí. ¿Para ti qué es la muerte? Es el paso, bueno, para mí la muerte, te digo, estuve en el seminario, para mí es el paso de un estado, ¿no? De un estado, si tú quieres, de la materia, ¿no? O espiritual a otro, ¿no? Es un paso de un lugar a otro, ¿no? Creo que nos vamos físicamente, pero de alguna manera aquí permanecemos, ¿no? Porque nadie puede experimentar su propia muerte, o sea, nadie es consciente de su propia muerte. Tú no puedes decir, ya me morí, ya estoy muerto, ¿no? No. Y además, pues no tenemos testimonio, ¿no? De realmente qué pasa del otro lado, ¿no? Entonces, pero para mí la muerte también representa vida, ¿no? Porque de alguna manera el que se va te deja vida, ¿no? Te deja su vida para que tú la sigas contando, ¿no? Como dices, dedicas esta obra a tu hermano que falleció hace años, pero también encontramos dedicatorias a otros familiares tuyos que también ya perdieron la vida. Sí, claro, sí, pues está mi papá, por ejemplo, mi papá falleció en 1990 allá en Estados Unidos, está el caso de mi suegra que tiene 2 años que falleció también, está el caso de un sobrino que falleció en Manzanillo, que es curioso que los que viven en Manzanillo también se ahogan, entonces él falleció en el mar, ¿no? Se ahogó. Entonces son muertes muy dolorosas porque son muy cercanas, pues, de familiares y de personas que tú quieres, ¿no? O que tú querías, bueno, que tú siempre vas a seguir queriendo y que de alguna manera mientras las sigas nombrando siguen existiendo, ¿no? Entonces también ese fue el propósito de algunos de esos textos, seguirlos nombrando a ellos. ¿Podríamos decir que esta obra se basa en la poesía del dolor? Una parte sí, claro, que tiene que ver con la misma poesía confesional, ¿no? Tiene que ver, en la poesía confesional siempre están esos elementos de la muerte, ¿no? Del dolor, pero no es un dolor tan triste, ¿no? Tú que leíste ese libro, por ejemplo, o sea, no es un dolor que te haga llorar, ¿no? Sino es un dolor de pronto hasta alegre, ¿no? Lúdico, ¿no? De juego, es un dolor pero para recordar, ¿no? No para llorar, ¿no? O sea, bueno, los que lo han leído no han sentido eso. Sí hay un dolor, pero se soporta cuando uno lo escribe, ¿no? Y por eso lo escribe también. Hay una parte que me llama la atención de la obra donde dices que un poema dedicado a tu hermano, o si no mal recuerdo, es que dices que no vas a dejarlo escribir hasta que termines de sacar ese dolor. Dolor, exacto. Ajá. Sí, porque la poesía también es un refugio, ¿no? La poesía. O sea, ¿cómo sacas eso? ¿Cómo sacas esos sentimientos, esa frustración, ¿verdad? Esa tristeza, pues escribiendo, ¿no? Y el poema también sirve para eso. O sea, el poema también en mi caso el poema ha sido un refugio, un lugar, ¿no? Ha sido un lugar para el encuentro. Ha sido por medio de la escritura de las letras, pues he logrado sacar eso, ¿no? Pues la muerte ha sido un cambio en mi vida, ¿verdad? Cuando tu gente fallece, seres cercanos, seres queridos, lo primero que surge pues es un cambio, ¿no? Es un cambio en tu vida, es un cambio en la forma en la que tú ves las cosas, en la forma en la que tú entiendes las cosas, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena, hasta que te pasan las cosas, asimilas, ¿no? Asimilas en este caso la vida frente a la muerte, pues, ¿no? Entonces, pero lo principal que ha sido es un cambio, ¿no? Eso es lo que... Si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiarías? Híjole, ¿no? Pues... De tu vida. ¿De mi vida? Ay, cabrón. Pues, no sé, regresarme a Estados Unidos, por ejemplo. O sea, nunca habernos venido. Siempre nos lamentábamos mucho nosotros, bueno, habernos venido de Estados Unidos para acá. Y nadie sabe, pues, qué hubiera pasado si nos quedamos allá a vivir, porque luego dice, si ya te hubieras quedado, no hubieras tenido la familia que tienes aquí, ¿no? Entonces, pero siempre, pues, antes de las muertes, antes de los fallecimientos, ¿verdad? De mi hermano, de la suegra, del sobrino, de mi papá,
el habernos pues quedado allá, ¿no? En Estados Unidos. Te digo, siempre está uno pensando qué hubiera pasado si me hubiera quedado, si allá nos hubiéramos quedado, ¿no? ¿Quién sería yo primero allá? A lo mejor allá no sería yo escritor, no sería yo académico, ¿no? Andaría yo en otros asuntos. Fíjate que para escribir este libro, Por las calles de LA, recordé mucho y ponía mucho las canciones por ejemplo, de Etta James, ¿no? Música, por ejemplo, el soul, ¿no? El blues, el jazz, por ejemplo, ¿no? Recordé mucho esas rolas, ¿no? Del Gran Pretender, ¿no? Incluso hay una película que se llama Cadillac Records, ¿no? Donde Etta James, la música, pues, se trata, pues, de la vida de Etta James, ¿no? Entonces, ese tipo de música lo puse para escribir este libro, ¿no? Por ejemplo, el funk también, por ejemplo, ¿no? Que me gusta de todo, pero en el caso de este libro, te digo, el blues, el soul, ¿no? El jazz, incluso el rock, ¿no? Cómo el blues se convierte en rock, te digo, el caso de Etta James, ¿no? Por ejemplo. ¿De dónde nacen el amor por las letras? Pues desde que entré yo a la facultad, allá por 1999, pues yo ya traía el gusto por las letras. Ya traía yo este rollo, ¿no? de la literatura. Sobre todo, pues es una onda que yo agarré allá en Estados Unidos, porque allá te inculcan pues mucho el hábito de la lectura. Yo recuerdo que la maestra Henderson, que fue nuestra maestra en la primaria, ahí en la Lugonia Elementary School, todas las mañanas, lo primero, después del Pledge Allegiance to my flag, ¿no? Después del juramento de la bandera, que haces todos los días allá en la mañana, pues era sentarnos a leer ahí en la alfombra, a leer los cuentos, ¿no? Y desde ahí me gustó mucho la onda de la lectura, de la literatura en general, y bueno, los amigos, las amistades, ¿no? Siempre influyen mucho. Hasta la fecha, bueno, cuando yo me vine a vivir aquí a México, aquí a Colima, pues llegamos a Manzanillo, y yo trabajé muchos años en Manzanillo, y en Manzanillo tuve muchos amigos pues gringos, canadienses, europeos, ¿no? Que llegan al hotel, que llegan a vacacionar, y los gringos, pues como tú sabes, ¿no? Por más marihuanos y locos que sean, siempre en la mochila traen un libro, ¿no? Entonces, también lo veía mucho en ellos, y me compartían sus lecturas, porque yo andaba ahí mesereando, andaba de barman. Entonces, realmente, nunca, aunque me vine a Estados Unidos, nunca dejé pues el gusto por la lectura. De hecho, yo leía en inglés. Cuando llegué a México, allá por el 94, cuando regresamos aquí a México, porque yo me fui me llevaron desde muy chiquito a Estados Unidos, yo leía en inglés. Me acuerdo que leía a Stephen King y algunos autores en inglés, o sea, yo no leía en español, porque no sabía yo el lenguaje, pues, de hecho no lo hablábamos bien, mi hermano y yo, no lo hablábamos bien, entonces tuvimos que volver a aprender el español, como cuando llegamos a Estados Unidos. Cuando llegamos a Estados Unidos, allá en 1980, no sabíamos hablar ni leer en inglés, y tuvimos que aprender a hablar y leer en inglés. Y cuando nos regresamos a México, tuvimos que aprender a leer y hablar el español. ¿Cuándo decides tú o cuándo dices, yo quiero ser escritor? Pues yo creo que incluso antes de la carrera, antes de la licenciatura, antes de 1999, porque yo estuve en el seminario católico, estuve en el seminario antes de entrar a la licenciatura, y en el seminario, tú sabes, llevas mucha teología, filosofía. Entonces, entre esas lecturas yo ya tenía otras lecturas, ¿no? De poetas, de poesía, de novelas. Entonces es cuando agarras esos libros que dices, a mí me hubiera gustado haberlo escrito, ¿no? Entonces yo desde ahí dije, pues de las cosas que yo quiero hacer en la vida, pues es escribir. No, te digo, ahí lo hacía yo como de manera como fanático, ¿no? No lo hacía de manera pues profesional, o con herramientas ni con técnicas propias de la literatura, ¿no? De la poesía. Pero ya empezaba, yo desde ahí hacía mis libritos, ¿no? Mis textos, que fueron mis primeras letras, pues. Te estoy hablando más o menos de 1997. O sea, si tenemos que ponerle un año, yo creo que más o menos 1996, 1997, ¿no?
cuando yo estoy en el seminario. Ya cuando entro yo a la facultad de Letras en 1999, de hecho por eso estudio en la Facultad de Letras, para aprender las herramientas, las técnicas, ¿no? De la retórica, etcétera, ¿no? De cómo escribir un cuento, cómo escribir una novela, cómo se configura un personaje. Y a mí, bueno, como ustedes saben, lo que más me gusta es la poesía, ¿no? Este libro Por las calles de LA, es un poemario. Me ha llamado más la atención la poesía, y también el ensayo. Me he recargado mucho en esos dos géneros, en la poesía y en el ensayo. Y también, por supuesto, en la academia escribimos artículos, ¿no? Los artículos académicos que son de cajón, que tenemos que publicar, ¿no? Los que estamos metidos en la academia. ¿Algún autor que haya marcado tu vida? Sí, bueno, sobre todo cuando llegué aquí a México, cuando leí a Octavio Paz, por ejemplo. Octavio Paz hasta la fecha es un autor de cajón, ¿no? Para los que nos gusta la poesía y el ensayo, porque a mí siempre me gustó pues la poesía con el ensayo. Entonces yo cuando leí a Paz dije, pues es posible, ¿no? Es posible que haya una comunión, un vínculo, pues que la poesía no tiene por qué estar peleada con el ensayo. De hecho, en la poesía se puede ensayar y en el ensayo se puede poetizar. Entonces, uno de los autores que yo hasta la fecha es de cabecera, a los que siempre regreso, cuando pierdo el tono o la voz poética, es a Octavio Paz, ¿no? Que ya está, pues, se puede decir, ya está muy leído y muchos, hasta ya muy choteado, etcétera, ¿no? Pero yo vuelvo mucho, en el caso de la poesía, a Octavio Paz. Las letras, ¿qué han significado para ti? Una especie de salvavidas, ¿no? En estos andares de la vida, ¿no? Las letras me han enseñado por dónde irme y por dónde no irme, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? De no haber sido escritor, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues científico. Me gusta mucho las ciencias, las demás disciplinas científicas. Me gusta mucho la física, no la física elemental, no la educación física, la física elemental. Me gusta la química, me gusta leer mucho de biología evolutiva, filosofía, por supuesto, ¿no? Antropología cósmica, por ejemplo. Me gusta mucho esto de saber el origen, ¿no? De las cosas, ¿no? La exégesis de las cosas, la exégesis del ser humano, el origen del universo, todo eso que tiene que ver con la evolución, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo estamos conformados. Incluso en esos andares me ha gustado mucho investigar el tema de la memoria, que es otro tema que yo trabajo mucho, el tema de la memoria. Cómo funciona la memoria, de dónde sale, ¿no? ¿Dónde está hospedada la memoria? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué olvidamos? Y todo pues a partir de las ciencias, ¿no? En este caso de la neurología, de la psiquiatría, de la psicología, ¿no? También es otro tema que trabajo y que también está aquí. Aquí está el tema de las ciencias también en este libro, ¿no? ¿Cuál es tu inspiración para escribir? Pues sí, pues yo creo que lo primero es la vida, ¿no? La vida, los sucesos, los acontecimientos, todo lo que le llamamos el empirismo puro, ¿no? Lo que tú aprendes en la vida, ¿no? En el cotorreo, en el desmadre, con la raza, con la familia, con los hijos. Y de ahí, pues obviamente los conocimientos que adquieres de otros libros, de otros autores, de otras ciencias, ¿no? Todo te da para escribir, porque el poema no solo es amoroso, en el poema también se pueden ensayar otros temas, se pueden discutir otros temas, ¿no? O sea, el poema te da muchas posibilidades. Cuando estás frente a la computadora, sentado ya para escribir, ¿cómo es tu ambiente? Pues me encierro, pongo, ¿no? Musiquita tranquila, mis libros, ¿no? Los que estoy leyendo, mis apuntes, pero sí, escribir es un acto, bueno, en mi caso es un acto pues solitario, ¿no? ¿Qué premio te gustaría ganar de literatura? Pues no sé, yo hasta la fecha no he escrito, fíjate que no he escrito por ganar premios, ¿no? Y si llega alguno, porque hay premios ya a obra publicada, y si llega alguno, pues será bienvenido, ¿verdad? Pero sí me gustaría primero que fuera un premio regional, ¿no? De aquí de la región, y quizás ya después algún premio pues, nacional. Pero yo creo que el mejor premio, los que tenemos, los que escribimos, el mejor premio son los lectores, ¿no? Que la gente te lea, ¿no? Que los lectores te lean, que los chavos te lean y que te digan, oye, me identifiqué mucho con tu texto, sí es cierto lo que dices, a mí también me pasó, sentí mucho tu poema porque a mi mamá le pasó, a mi papá,
¿no? Se identifican muy, entonces creo que para los escritores, uno de nuestros mejores premios, pues es que nos lean, ¿no? Que te lean y que les guste lo que escribes y que se identifiquen, ¿no? Con lo que escribes. Ya eso por sí solo es un logro, ¿no? Ya si ven algún premio, alguna distinción, ¿verdad? Un premio literario, económico, etcétera, pues bienvenido, ¿no? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Híjole, pues en Estados Unidos y escribiendo. Sí. ¿Está en tu piensa sí, claro, Estados Unidos? Sí, claro, sí, regresarme a Estados Unidos y escribir, ahora sí que desde el exilio, ¿no? Escribir, que muchos autores lo han hecho. Sí, así me veo y ojalá así sea, ¿no? El escritor en su tierra. Sí, pues sí, donde crecí, ¿no? Al final regresaré de donde salí, pero una vez lo comenté, no siempre el que regresa vuelve, ¿no? Entonces yo regresé a México, pero algo de mí se quedó allá y tengo que ir por eso, ¿no? Tengo que regresar, pues. ¿Qué libro o qué autores le recomiendas a las personas que quieren empezar a leer, que se quieren adentrar para que se cautiven y creen ese hábito de la lectura? En el caso de las letras, de la literatura, pues hay que empezar con autores más digeribles, ¿no? No tan densos. Hay muchos, yo pues no sé, yo por ejemplo volví a leer a Juan Rulfo, he estado leyendo otra vez a Juan Rulfo, a Juan José Arriola, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos autores como esos, no sé, el caso de Arriola, por ejemplo, ¿no? El caso de García Márquez, todos lo podemos leer, ¿verdad? Son autores amenos, digeribles, que tú disfrutas, que saboreas, ¿no? Sus novelas, sus cuentos, porque no les puedes tampoco decir o quererles meter el mundo de las letras leyendo a Carpentier, por ejemplo, ¿no? O al mismo Paz así directamente, pues no, o a San Agustín, ¿no? O a Heidegger, ¿no? Pues no, o sea, no, o sea, los vas a alejar, ¿no? Pues tienes que introducir los contextos más ligeros, más digeribles, más amenos, ¿no? Te digo, hay muchos autores, Arriola, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Y aquí mismo en Colima hay autores muy buenos, hay escritores muy buenos, con los cuales podemos pues meter a la raza a que se ponga a leer, ¿no? A darles el gusto pues por la lectura. Ahora que mencionas a los autores de Colima, en Colima tenemos, bueno, un semillero importante de escritores. Ahora nos viene a la mente Rogelio Bedea, claro. Krishna Naranjo, que ya ganó un premio, Beto Llanes, entonces... Sí, claro. No, en Colima podemos hacerte una lista, incluso se han hecho estudios de generaciones, ¿no? De los escritores colimenses. Se han hecho estudios por generaciones, incluso por género literario, ¿no? De hecho, se comenta o se dice que Colima es más tierra de poesía, de poetas, que de narradores. Pero sí, hay toda una lista, ¿no? Y te digo, nos podemos ir por generaciones. Autores que yo leo mucho o que me gustan mucho y que recomiendo, pues por supuesto, Carlos, por ejemplo, Carlos Remedios Vélez es muy bueno también en poesía, en ensayo, Rogelio Bedea ni se diga, Guille Cuevas, por ejemplo, el mismo Alberto Llanes, no, son un montón de escritores, Krishna Naranjo, por supuesto, en la poesía, y hay otros jóvenes que están empujando ya estas generaciones que ya, no sé si vamos de salida, ¿verdad? Pero ya vienen otros jóvenes que nos están empujando. ¿Qué esperas del gobierno o de los gobiernos para la cultura en general? Pues mucho apoyo, no solo apoyo económico, sino también apoyo moral, ¿no? Apoyo ético. Digo, no solo apoyo económico, es claro, el apoyo económico es bueno, pero sí un respaldo a los proyectos, ¿no? Porque de pronto no para todos los proyectos se ocupa dinero, sino se ocupan espacios, se ocupa infraestructura, se ocupa alguien que te represente, alguien que de pronto sí te apoye, pero bueno, pues se supone que, o se da por hecho que los gobiernos tienen que apoyar el tema de la cultura, ¿no? Y de las artes, porque un pueblo pues sin cultura y sin artes pues se va para abajo, ¿no? Se desgaja, pues, ¿no?
Y más ahorita, bueno, estamos viviendo el tema de la inseguridad que estamos viviendo en Colima, ¿no? El tema de la inseguridad, de los homicidios, que ha rebasado totalmente otras agendas, ¿no? Del gobierno. Y quizás también por eso se siente diluido el tema de la cultura, ¿no? O el tema del turismo, por ejemplo. Están diluidos porque el tema de la seguridad, de la inseguridad, pues ahora sí que nos ha rebasado, ¿no? ¿Con qué trabas te has encontrado tú para ser escritor? Pues, escribir. Pues sobre todo, las trabas pues vendrían después de escribir. Es decir, lo que tú comentabas de los apoyos. Ya cuando uno busca apoyos para publicar un libro, por ejemplo, porque tú ya hiciste el trabajo denso, ¿no? El trabajo de sentarte a escribir en las noches, de echarle a pensar, de buscar las mejores figuras y herramientas retóricas para escribir este poema, este libro. Esa es una tarea que tú haces en la intimidad, que tú haces solo, ¿verdad? Pero ya cuando lo terminas y ya cuando tienes el producto, ahí es donde viene lo difícil. Ahí es como dices tú, ahí es donde vienen las trabas, ¿no? Que tú buscas el apoyo para publicar el libro en la Secretaría de Cultura o en X dependencia, y pues el discurso siempre es que no hay dinero, ¿no? Que no hay apoyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como escritores? Pues tenemos que andar vendiendo, ¿verdad? O haciendo preventa de nuestro libro, ¿verdad? A manera de un producto, como si te estuviera vendiendo, no sé, una secadora, una plancha, ¿no? Oye, te lo vendo, no, te lo prevendo, la preventa. Entonces, yo creo que sí hace falta ahí un mayor apoyo de parte de las dependencias, ¿verdad? Este es en el caso de los libros. Imagínate en las obras de teatro, en los artistas plásticos, ¿no? Faltan programas de fomento a la lectura. Sí, yo creo que sí. Con su momento la vida, ¿no? Aquello de la recuperación de espacios públicos, por ejemplo. Pero sí tiene que ser más agresivo, ¿no? Más agresivo, más invasiva la estrategia. Sí, porque aquí con esos chavos se podría hacer algo. ¿Qué propondrías para ellos? Pues para ellos traemos literatura que tiene que ver, que habla, ¿no? Hay muchos cuentos y novelas y poemas que hablan sobre el skateboard, sobre la BMX, ¿no? Sobre los cholos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha literatura sobre eso, y muy amena, muy digerible, con un lenguaje coloquial muy chingón. Viene un nuevo libro, no sé cómo nos vaya a tocar, ¿verdad? En este nuevo libro que nos acabas de mencionar, ¿cuándo lo estrenas? ¿Cuándo lo presentas? ¿Cómo se llama? Sí. Este libro se titula Diario con un psiquiatra. Diario con un psiquiatra porque People Say Things Change, ¿no? Y este libro lo vamos a presentar en septiembre. Ya está maquetado el libro, ya la editorial, en este caso Dogma Editorial, ya lo tiene maquetado, diseñado, ya me pasaron las portadas, los interiores. Incluso vamos a ver si hacemos una coedición con otra editorial, precisamente para esto que estamos comentando, que nos apoyen con los impresos, con la impresión, ¿no? De los ejemplares. Vamos a buscar una coedición. Claro que la coedición no solo te da la impresión, también cuando coeditas con otra editorial, pues tu libro tiene más visibilidad, ¿no? Más alcance, más presentación. Pero sí, este diario con un psiquiatra, porque People Say Things Change, lo vamos a soltar yo creo que en septiembre. ¿Qué adelanto nos puedes dar de esta obra que está por estrenarse? Sí, pues Diario con un psiquiatra, porque People Say Things Change, es un poemario, es un solo poema de largo aliento, es decir, es un solo poema extenso de 50 cuartillas, ¿verdad? Donde el sujeto poético dialoga con su psiquiatra, ¿no? Y en ese diálogo el sujeto poético pues divaga, ¿no? Empieza a divagar y no solo habla de los temas causales que lo llevaron con el psiquiatra, sino que empieza a hablar de ciencias, de literatura, habla de la mujer, de los disgustos amorosos. Ahí, por ejemplo, vuelvo a hablar del tema de la muerte de mi hermano. Entonces, todo va cayendo ahí, ¿no? Y es un texto, es un solo poema, muy fluido. Cuidamos mucho de darle esa fluidez al texto, ¿no? Porque es un solo poema de 50 cuartillas, ¿no? Entonces, y te digo, es un diario donde el sujeto poético dialoga con su psiquiatra. Y ahí van a encontrar un montón de sorpresas, de giros, ¿no? En el discurso poético, porque si este cabrón está hablando de esto, y ahora está hablando de esto, y luego regresa a hablar de esto, y luego le habla a su mujer, y luego el psiquiatra habla. Entonces, es algo, pues, creo que es un ejercicio interesante. Esperemos que la raza, pues, que la banda, que los lectores les guste, ¿no? Este diario con un psiquiatra.
Giovanni, algo que quieras decirles a los lectores, al público de Colima, de Estados Unidos, a tus amigos que te van a ver en esta entrevista. Pues que se acerquen a la literatura, a los libros, a la lectura, por supuesto. Decirles que no es difícil, que no se asusten. Los libros no son elitistas, pues, no. Como te repito, hay libros para todos, hay lecturas, ¿verdad? Y hay géneros para todos. Hay mucho tipo de literatura, ¿verdad? Que no le tengan miedo, pues, a la lectura, a los libros. Y que leer, ¿verdad? Leer y acercarse a la lectura, pues, yo creo, te repito, los hace mejores seres humanos, ¿no? Mejores personas, mejores ciudadanos. Tortas con French bread. El Nintendo fue la onda. En el Duck Hunt le tirábamos a la vida y todos los patos se nos escapaban. Conocíamos a México por las tortillas de la Stereo Brothers y equivocadamente hacíamos tortas con chili beans y French bread. Aprendimos las cosas del amor con Paula Abdul, Carla Benoit y Lionel Richie. Supe con White Snake que eras un ángel, que tenías un nombre igual de bonito que tu rostro. Miss Henderson nos leía historias de nosotros mismos y por un cuento, recuerdo, me gané una pizza. Kid Frost, This is for the Raza, Colors y el Pac-Man eran la escuela on the streets. En las cajas de los Cheerios estaban los regalos, porque las tocadas del 22 no traían mucho dinero. Los primos, los tíos, la Mervyn's, las yardas, las películas en el garage, Rambo, The Goonies y me enamoré de un maniquí. Un recorte de periódico, las ausencias de papá, la incertidumbre y los freeways. Aprendimos el I Pledge Allegiance to My Flag y en la espalda de los vatos locos conocimos a la Virgencita. Nunca olvidaremos el Mountain Dew, el Dr. Pepper, el Taco Bell y el Coffee and Donuts. La nieve de pistache con Cheetos Puffs, los waffles con mermelada Smuckers, SeaWorld, The Golden Gate Bridge y Disneylandia. Sin duda, esa infancia corrió como un rojo Trans Am y se fue en un Greyhound Bus.